Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en una leyenda del cine que, bueno, va mucho más allá de la pantalla, la supuesta maldición de El Exorcista. Hoy vamos a ver un poco de todo, desde su inspiración real, que es sorprendente, hasta los sucesos que marcaron el rodaje y, bueno, su impacto. Exacto. La idea es intentar separar un poco el mito de la realidad, ¿no? Ver qué pasó de verdad detrás de las cámaras y, sobre todo, por qué esta película sigue generando tanto impacto tantísimos años después. Vamos a ello. Pues sí. Empecemos por el principio, que ya es fuerte. Finales de los 40, ¿verdad? Un caso real que documentaron jesuitas. Eso es. Un chaval de 14 años al que apodaron Roland Doe o Robbie Mannheim para proteger su identidad y empezó a experimentar fenómenos muy extraños. Ruidos, objetos volando por la habitación, marcas en el cuerpo, decía oír voces guturales. Se acabó practicando un exorcismo y, según los informes de la época, funcionó. La cosa remitió. Y esa historia, que era casi un secreto, ¿no?, de los jesuitas. Pues sí, un secreto a voces, en ciertos círculos. Llegó a oídos de William Peter Blatty. Él había estudiado con jesuitas, escuchó el relato y, bueno, le impactó muchísimo. Tanto que lo convirtió en la novela de 1971. Pero fíjate qué interesante cómo cambió cosas clave. Cambió al chico por una niña, Regan. Exacto, y la localización. Pero mantuvo la esencia, ¿sabes? La lucha contra, pues eso, una fuerza maligna. Convirtió una anécdota casi olvidada en un fenómeno. Y de ahí, claro, al cine. En 1973, con William Friedkin dirigiendo. Blatty insistía mucho en que el tema del mal había que tratarlo con respeto, no como simple terror. Totalmente. Pero aquí es donde la cosa empieza a torcerse de verdad. Porque los problemas empezaron casi al momento. Sí, aquí empieza la leyenda de la maldición en sí misma. ¿Qué fue lo primero gordo que pasó? Pues quizá lo más famoso o de lo primero más sonado fue el incendio. Un incendio inexplicable que arrasó casi todo el decorado de la casa de los McNeil. Pero lo que daba más yuyu es que la habitación de Regan, que era el epicentro de la posesión en la peli, quedó intacta. ¿En serio? ¿Intacta? Intacta. La tensión era tal que, bueno, acabaron llamando a un sacerdote para que bendijera el set. Hombre, no me extraña. ¿Fue eso lo que disparó las alarmas del equipo en plan, aquí pasa algo raro? Yo creo que fue uno de los primeros. Toques de atención serios, sí. Pero lo que de verdad cimentó la idea de maldición fue la acumulación. No fue solo una cosa. Y la sincronicidad, ¿sabes? Se habla de hasta 9 muertes. ¿9? Madre mía. 9 personas vinculadas directa o indirectamente al film que fallecieron durante el rodaje o muy poco después. Eso es muchísimo. Y lo que más impacta es la conexión en algunos casos. Los actores Jack McGowran y Vasiliki Maliaros pues murieron poco después de rodar sus escenas. Y sus personajes, precisamente, también morían en la película. Esa conexión tan directa entre ficción y realidad es lo que, bueno, dispara la imaginación. Claro, alimenta el mito totalmente. Y aparte de las muertes, que ya es tremendo, hubo accidentes muy serios en el plató. Sí, y muy bestias. Ellen Burstyn, la actriz que hacía de madre, sufrió una lesión de columna permanente. Para toda la vida. Fue en una escena en la que la tiran violentamente. De hecho, el grito que se oye en la peli es su grito real de dolor en ese momento. ¡Qué barbaridad! Y Linda Blair, la niña. También tuvo lesiones de espalda por culpa del mecanismo de la cama que simulaba las convulsiones y los movimientos violentos. No era fácil rodar eso. Y a todo esto hay que sumar la atmósfera que creaba el propio director, Friedkin. Buscaba un realismo extremo, ¿no? Con métodos, bueno, un poco duros. Ciertamente. Usaba tácticas bastante extremas. Disparaba pistolas de fogueo sin avisar para pillar sustos reales. Mantenía el set de la habitación a temperaturas bajo cero para que se viera el vaho de verdad al respirar. Claro, eso crea una tensión. Hombre, imagínate. Métodos efectivos para la pantalla sin duda, pero que contribuían a un ambiente de estrés brutal. Y eso hacía que el equipo estuviera más, digamos, susceptible a interpretar cualquier cosa rara como algo siniestro. Incluso se habló de fallos técnicos raros, figuras extrañas en fotogramas. Con todo ese percal acumulado, llegó el estreno, diciembre del 73. Y la reacción del público fue, bueno, algo nunca visto. Una auténtica locura social. Los informes de la época son tremendos. Desmayos, vómitos, ataques de pánico en los cines. Se ponían ambulancias en la puerta de algunos cines. Gente huyendo despavorida de la sala. Hubo hasta una demanda de una espectadora que se rompió la mandíbula al desmayarse. ¡Qué fuerte!
La película tocó una fibra muy sensible, ¿eh? Muchísimo. Y la Iglesia Católica, claro, tuvo que decir algo. ¿Y qué dijo? Porque el tema les tocaba de lleno. Pues hubo división, como suele pasar. Algunos sectores la condenaron por blasfema, por jugar con fuego, pero otros, curiosamente, la vieron como un recordatorio necesario de que el mal existe y de que el exorcismo es un ritual real y válido para la Iglesia. Esta ambigüedad, claro, echó más leña al fuego de la polémica y del interés. La gente quería ver de qué iba todo eso. Parece que la sombra del exorcista no acabó con el estreno. Los efectos a largo plazo en la gente implicada también son parte de esta leyenda oscura. Sin duda. Linda Blair, la pobre, recibió amenazas de muerte, de fanáticos religiosos que creían que la película glorificaba al diablo. Necesitó llevar guardaespaldas durante meses. Y su carrera, quedó marcada para siempre, por Reagan. Es casi imposible disociarla del papel. Qué duro para una niña, además. Tremendo. Ellen Burstyn, como decíamos, arrastró dolores crónicos por la lesión de espalda. Jason Miller, el actor que hacía del padre Carras, tuvo una carrera bastante irregular después. Problemas personales. Murió relativamente joven. Su propio hijo dijo que sentía que la película le había afectado mucho a nivel personal. Uf. E incluso Mercedes McCambridge, la actriz que puso esa voz aterradora al demonio, pues vivió tragedias familiares muy duras años después. Es como si la maldición siguiera activa, ¿no? Cualquier cosa negativa que le pasara a alguien relacionado, voleo de lejos, se apuntaba en la lista. Exacto. El mito se retroalimentaba. Cualquier fallo técnico en un reestreno, un apagón en un pase por televisión, todo era la maldición. Entonces, ¿qué nos queda? Una base real inquietante, una producción llena de sucesos trágicos, extraños, una reacción del público brutal y una leyenda que, 50 años después, sigue vivísima. Está claro que El Exorcista es mucho, mucho más que una película de terror. Desde luego. Independientemente de si uno cree o no en una maldición literal, lo que es innegable es el poder que tiene esta historia, esta narrativa. Quizás el verdadero legado perturbador de El Exorcista no sea tanto lo sobrenatural, sino su capacidad única para tocar nuestros miedos más primarios. El miedo al mal, a la fragilidad humana, a la pérdida de fe. Difumina de una forma muy potente la línea entre la ficción que vemos y la oscura posibilidad de que algo así pueda ser real. Nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Hay historias que simplemente contamos. ¿O hay algunas que, de alguna manera, al contarlas, las invocamos? Ahí queda eso para reflexionar. Antes de que las salas de cine se llenaran de gritos, desmayos y vómitos, antes de que la pantalla mostrara los ojos amarillentos de una niña poseída, y mucho antes de que el nombre El Exorcista se convirtiera en sinónimo de terror absoluto, existió una historia real que sembró la semilla de la que nacería esta leyenda cinematográfica. A finales de los años 40, en los Estados Unidos, una familia vivió un suceso aterrador. El protagonista no era una niña, sino un joven de 14 años al que, por motivos de privacidad, se le dio el seudónimo de Roland Doe o Robbie Mannheim. Su caso fue documentado en diarios de sacerdotes jesuitas y posteriormente se convirtió en la base para la novela de William Peter Blatty, publicada en 1971. La historia relataba que Roland, tras experimentar fenómenos extraños en su casa, ruidos en las paredes, muebles que se movían solos, objetos que volaban por el aire, fue llevado a médicos y psicólogos, pero nadie encontró explicación lógica a lo que ocurría. Su familia, desesperada, recurrió entonces a la iglesia. Varios sacerdotes lo atendieron, y uno de ellos aseguró que Roland estaba bajo la influencia de fuerzas malignas. Se llevaron a cabo varios rituales de exorcismo entre 1949 y 1951, registrados en un diario que hoy se conserva en los archivos de la Universidad de San Luis. Los testimonios hablaban de marcas que aparecían en el cuerpo del muchacho, de voces guturales imposibles que salían de su garganta, y de una violencia sobrenatural que hacía volar camas y objetos en la habitación. Finalmente, tras semanas de oraciones, el exorcismo culminó con la liberación del chico. Aquella experiencia traumática fue conocida en círculos eclesiásticos y permaneció como una especie de secreto oscuro de la posguerra estadounidense.
Décadas más tarde, William Peter Blatty, un escritor y guionista que había estudiado en una universidad jesuita, escuchó la historia y quedó fascinado. Para él, no se trataba simplemente de un relato terrorífico, sino de un símbolo de la eterna lucha entre el bien y el mal. Blatty decidió escribir una novela inspirada en el caso, cambiando algunos elementos. El joven pasó a ser una niña de 12 años llamada Ragen McNeil, y los hechos se trasladaron a Washington D.C., pero conservando la esencia, el enfrentamiento de sacerdotes católicos contra un poder demoníaco que se apoderaba de un ser inocente. La novela fue un éxito inmediato, pero lo que ocurrió después superaría cualquier expectativa. En 1973, el director William Friedkin llevó la historia al cine, y desde el inicio todo estuvo envuelto en un aire de misterio y desgracia. Antes incluso de comenzar el rodaje, los actores y el equipo de producción comentaban que había algo raro alrededor del proyecto. La primera gran señal llegó con el propio Blatty, quien insistía en que su historia debía tratarse con respeto. Él creía que el mal realmente existía, y que la película no debía ser vista únicamente como entretenimiento, sino como una advertencia. Friedkin, un director conocido por su estilo obsesivo y exigente, aceptó el reto, y juntos comenzaron a moldear lo que se convertiría en una obra inmortal del terror. Pero desde los primeros días de filmación, las desgracias parecieron perseguir al equipo. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió cuando, sin explicación aparente, un incendio destruyó casi por completo el set de la casa de los McNeil, retrasando el rodaje durante semanas. Lo extraño fue que el fuego respetó intacta una sola habitación, la que representaba el dormitorio de Ragen, el epicentro de la posesión. La producción quedó paralizada, y el rumor de que la película estaba maldita comenzó a correr entre los técnicos. Los accidentes continuaron acumulándose. Actores secundarios murieron poco después de terminar sus escenas. Familiares de miembros del equipo fallecieron en circunstancias inesperadas, y otros sufrieron accidentes graves. La atmósfera en el rodaje era tan pesada que la actriz Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de Ragen, llegó a confesar que tenía miedo de entrar cada día al set. El propio Friedkin contribuyó a intensificar esa aura de terror. Se decía que disparaba pistolas de fogueo detrás de los actores para provocar reacciones auténticas de miedo, o que sometía a su equipo a un nivel de tensión insoportable con tal de obtener la toma perfecta. Lo cierto es que la combinación de sucesos extraños y métodos extremos generó una atmósfera única que, paradójicamente, terminó impregnando a la película del realismo escalofriante que la caracteriza. Cuando finalmente El Exorcista se estrenó en diciembre de 1973, lo que ocurrió fue histórico. Los cines se llenaron hasta desbordarse, y pronto circularon noticias de espectadores que se desmayaban, vomitaban o salían corriendo despavoridos de las salas. Algunos incluso denunciaron haber sufrido ataques epilépticos o de pánico tras ver las escenas más fuertes. La película se convirtió en un fenómeno cultural, pero también en un foco de miedo genuino. La Iglesia Católica, por su parte, adoptó una postura ambivalente. Mientras algunos sacerdotes denunciaban la cinta como blasfema, otros reconocían que había devuelto al público la conciencia de que el mal podía ser real y que los exorcismos existían en la práctica. El debate se extendió por todo el mundo, y el mito comenzó a crecer. ¿Era posible que una película pudiera estar poseída por una especie de maldición? Con la primera parte de nuestra historia, ya nos adentramos en el oscuro origen del Exorcista, desde la inspiración en un caso real hasta los primeros signos de que la producción estaba rodeada de un halo inquietante. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. Si la inspiración del Exorcista ya estaba impregnada de misterio, el rodaje de la película terminaría consolidando la leyenda de que la cinta estaba maldita. No fueron simples accidentes aislados, sino una cadena de muertes, tragedias y sucesos inexplicables que rodearon a los actores, al equipo técnico y hasta sus familias, dejando tras de sí una estela de miedo que aún hoy provoca escalofríos.
El primer gran suceso ocurrió antes incluso de que se iniciaran las grabaciones. Apenas unas semanas después de que comenzara la preproducción, murió de forma inesperada Jack McGowran, actor irlandés que interpretaba a Burke Dennings, el director alcohólico amigo de Chris MacNeil. Poco después, también falleció Vasiliki Maliaros, la actriz que encarnaba a la anciana madre del padre Karras. Lo perturbador era que sus personajes en la película morían también, como si el destino de la ficción hubiese contaminado la realidad. Pero no fueron los únicos. En total, se calcula que 9 personas relacionadas con la película murieron durante el rodaje o poco después de su estreno. Entre ellos había técnicos, familiares de actores y personas indirectamente vinculadas al proyecto. Cada vez que alguien fallecía, la sombra de la maldición se hacía más grande. Uno de los episodios más extraños tuvo lugar cuando un incendio devastó el set construido en Nueva York. Las llamas destruyeron gran parte de la casa de los MacNeil, pero dejaron intacta una sola habitación, la de Ragen, donde se desarrollarían las escenas más aterradoras de la posesión. El hecho dejó atónito al equipo. ¿Cómo era posible que el fuego respetara precisamente el corazón del mal? Los rumores sobre un castigo sobrenatural corrieron como pólvora, y se tomó la decisión de traer a un sacerdote real para bendecir el set antes de continuar. La actriz Ellen Burstyn, que interpretaba a Chris MacNeil, también sufrió en carne propia la crudeza de la producción. Durante una de las escenas en la que su hija Ragen la empuja con fuerza, un arnés defectuoso la lanzó contra el suelo con tal violencia que sufrió una lesión en la columna que la dejó con dolores crónicos de por vida. Lo irónico es que el grito de dolor que aparece en la película es real, es el momento exacto en que Burstyn se lastimó. Linda Blair, la niña de 12 años que dio vida a Ragen, tampoco salió ilesa. Durante las intensas secuencias en las que su cama se agitaba violentamente por los supuestos ataques demoníacos, el mecanismo que la movía se soltó en un par de ocasiones, provocándole heridas y lesiones en la espalda. Años más tarde, la propia Blair confesó que rodar aquellas escenas había sido una experiencia aterradora, no solo por el dolor físico, sino porque en su mente de niña no siempre distinguía entre la actuación y lo que parecía suceder a su alrededor. A ello se sumó el fallecimiento de familiares de los miembros del equipo en circunstancias repentinas. El hermano de Max von Sydow, que interpretaba al padre Merrin, murió justo el primer día en que debía rodar sus escenas. El propio actor recibió la noticia con tanta angustia que se decía que el ambiente en el set se volvió aún más lúgubre. Incluso el director William Friedkin parecía empeñado en mantener viva la tensión. Su obsesión por obtener reacciones auténticas llevó a métodos poco ortodoxos. Disparaba pistolas de fogueo cerca de los actores para sorprenderlos, ordenaba bajar la temperatura del set hasta límites insoportables para recrear el ambiente helado de la habitación de Ragen, e incluso abofeteó a un sacerdote que actuaba como consejero en la película para conseguir que su reacción en cámara fuera más real. El resultado fue una atmósfera en la que nadie se sentía a salvo, como si el mal se hubiera filtrado de la ficción a la realidad. El propio Friedkin confesó que, en una ocasión, al revisar el material rodado, descubrió que en ciertos fotogramas aparecían extrañas manchas y siluetas que no habían estado allí durante la grabación. Los descartó como simples fallos técnicos, pero otros miembros del equipo aseguraban que eran señales de algo más oscuro, presencias que se colaban en la película como si el demonio reclamara protagonismo. El rodaje fue tan accidentado que se contrató a un sacerdote jesuita, el padre Thomas Birmingham, para realizar un exorcismo simbólico en el set. Aunque oficialmente se dijo que fue solo una bendición, muchos de los presentes aseguraron que el ambiente se volvió más ligero después de la ceremonia. Sin embargo, la maldición parecía resistirse a abandonar la producción. Los rumores sobre fenómenos extraños no paraban. Cámaras que se encendían solas, luces que explotaban sin motivo, sonidos inexplicables grabados en las cintas de audio.
Algunos técnicos juraban que habían visto sombras moverse entre los decorados cuando no había nadie más allí. Y a medida que las desgracias se acumulaban, el mito de que el exorcista estaba condenado crecía más y más. Lo curioso es que todo este caos, lejos de arruinar la película, terminó potenciando su leyenda. Cuando finalmente se estrenó, el público ya había escuchado rumores de maldiciones y muertes, lo que hizo que las expectativas fueran aún mayores. Y lo que ocurrió en las salas de cine marcaría un antes y un después en la historia del cine de terror. Cuando El Exorcista llegó a los cines en diciembre de 1973, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Hasta ese momento, el cine de terror había tenido sus éxitos, pero nunca antes una película había provocado una reacción tan visceral, tan extrema, tan cargada de histeria colectiva. Las primeras proyecciones en Washington y Nueva York parecían un fenómeno salido de otra dimensión. Las colas se extendían por varias manzanas, con personas dispuestas a esperar horas bajo el frío invernal solo para poder entrar a ver la película. Había una mezcla de fascinación y morbo, pues los rumores sobre muertes, maldiciones y accidentes en el rodaje habían convertido a la cinta en un objeto prohibido, casi ritual. Y cuando las luces se apagaban y comenzaba la historia de la pequeña Regan McNeil, la reacción era inmediata. Testigos de aquellos estrenos cuentan que, a los pocos minutos, el ambiente en la sala se volvía denso, cargado de tensión. A medida que avanzaban las escenas más perturbadoras, empezaban los primeros signos de pánico, suspiros nerviosos, personas que se tapaban los ojos, risas forzadas que pronto se transformaban en gritos de verdadero terror. Las secuencias de vómito verde, insultos blasfemos en boca de una niña, la cama levitando o la icónica escena de la cabeza girando 360 grados fueron demasiado para muchos. La gente se desmayaba en sus butacas, otros vomitaban en el pasillo, y había quienes huían despavoridos antes de que la proyección terminara. Los paramédicos llegaron a convertirse en una presencia habitual en los cines, preparados para atender a los que no soportaban el impacto. Un periódico de la época llegó a titular El Exorcista, la película que enferma a la gente. Y no era exageración. Hubo reportes de ataques de ansiedad, desmayos colectivos e incluso infartos. En una de las funciones, un hombre demandó al estudio asegurando que había sufrido una fractura al desmayarse y golpearse la mandíbula contra una butaca. Pero lo más perturbador era que, en medio del pánico, algunos espectadores aseguraban sentir presencias extrañas dentro de las salas. Decían que el aire se volvía helado, que escuchaban susurros que no venían de la pantalla, o que las sombras parecían moverse por las esquinas. No eran pocos los que juraban haber salido del cine con la sensación de haber traído algo oscuro consigo. La Iglesia Católica reaccionó de inmediato. Mientras algunos sacerdotes condenaban la película como una blasfemia, otros la defendían asegurando que mostraba de forma brutal la realidad del mal y la importancia del exorcismo. En muchos lugares, grupos religiosos se apostaban fuera de los cines con pancartas, advirtiendo a los asistentes de que estaban jugando con fuego al ver esa película. Lejos de desanimar al público, esta polémica solo alimentaba el deseo de verla. El fenómeno fue tan grande que la película se convirtió en la más taquillera de Warner Bros. En ese momento, recaudando millones de dólares y consolidándose como la cinta de terror más exitosa de la historia hasta entonces. Sin embargo, la verdadera ganancia para el mito fue su capacidad de trascender la pantalla. El Exorcista ya no era solo cine, era un evento social, un rito de iniciación, un desafío a los propios límites del miedo. Y si la audiencia vivía experiencias extremas, los actores no quedaron indemnes. Linda Blair, la niña protagonista, pasó de ser una desconocida a convertirse en un rostro mundialmente famoso, pero también en objeto de odio y temor. Hubo quienes la acusaban de estar vinculada con fuerzas oscuras, y recibió amenazas de muerte tan serias que la Warner tuvo que contratar guardaespaldas para protegerla durante 6 meses.
Ellen Burstyn, por su parte, denunció que la obsesión con la película había afectado profundamente su vida personal. Max von Sydow, el veterano actor sueco que interpretaba al padre Merrin, confesó que nunca había vivido un rodaje tan pesado y que incluso durante las entrevistas posteriores al estreno sentía que una sombra lo acompañaba. Lo inquietante es que, en paralelo al furor mundial, los rumores sobre desgracias relacionadas con la película no paraban. En algunos cines, los proyectores se averiaban inexplicablemente justo durante las escenas más fuertes, dejando al público sumido en la oscuridad y el caos. En otros, se decía que los carteles de la película caían al suelo por sí solos, o que los rollos de cinta llegaban dañados sin explicación. Cada nuevo incidente alimentaba la idea de que la película estaba maldita, y esa reputación solo aumentaba su atractivo. Ver El Exorcista no era simplemente consumir entretenimiento, era desafiar a lo prohibido, tentar a lo desconocido, exponerse a algo que muchos aseguraban que podía dejar cicatrices más allá de lo psicológico. Y así, la película se convirtió en leyenda. No solo por lo que mostraba en pantalla, sino por el terror que desataba en el mundo real. El cine, por primera vez, parecía haber tocado una fibra tan oscura que la línea entre ficción y realidad se volvió difusa. Lo que nadie imaginaba era que el fenómeno apenas estaba comenzando, y que en las décadas siguientes, El Exorcista seguiría generando muertes, accidentes y leyendas que lo convertirían en el filme más maldito de todos los tiempos. Tras el impacto inicial del estreno, lo lógico habría sido que con el paso del tiempo la histeria colectiva se diluyera, que El Exorcista quedara como una obra maestra del cine de terror y nada más. Sin embargo, el fenómeno que rodeaba a la película parecía negarse a morir. Los sucesos extraños, las muertes inesperadas y las desgracias personales continuaron persiguiendo a quienes habían formado parte del proyecto, como si un lazo invisible los hubiera condenado desde el momento en que aceptaron participar. Linda Blair fue, sin duda, la más afectada. Con solo 12 años pasó de ser una niña normal a convertirse en el rostro del mal para millones de espectadores. La fama repentina la sumió en un torbellino de presiones insoportables. Mientras algunos la alababan como una actriz prodigiosa, otros la acusaban de haber participado en una película maldita que había abierto puertas al infierno. Durante meses, recibió cartas anónimas con amenazas de muerte, algunas de ellas describiendo en detalle cómo acabarían con su vida. Warner contrató guardaespaldas para protegerla, pero el daño psicológico fue profundo. En entrevistas posteriores, Blair confesó que durante su adolescencia no podía entrar a una iglesia sin sentir el rechazo o las miradas acusadoras de quienes la veían como la niña poseída. Ellen Burstyn, que interpretó a la madre de Reagan, nunca se recuperó del todo de la lesión en la columna que sufrió en el rodaje. El accidente la dejó con dolores crónicos que la acompañaron el resto de su vida, pero más allá del sufrimiento físico, ella misma admitió que la atmósfera en el set y la reacción del público habían dejado una marca espiritual difícil de borrar. En varias ocasiones declaró que El Exorcista era una obra que tocaba algo real, algo que no debía tocarse. Jason Miller, quien dio vida al padre Karras, también experimentó un destino trágico. Después del éxito de la película, su carrera nunca volvió a despegar del todo. Sufrió problemas personales, adicciones y una vida marcada por altibajos. Su hijo, Jason Patrick, años después comentaría que su padre había quedado marcado por el papel, como si el peso de haber encarnado al sacerdote que se sacrifica contra el demonio hubiese trascendido la pantalla. Miller murió de un ataque al corazón en 2001, pero para muchos, su declive ya había comenzado desde aquel fatídico rodaje. Max von Sydow, el veterano actor que interpretaba al padre Merrin, también habló de las extrañas coincidencias que lo rodearon. Recordaba con inquietud que el mismo día en que rodó su primera escena recibió la noticia de la muerte de su hermano en Suecia. Aunque siempre se mostró como un hombre racional, no negaba que sentía que había algo oscuro alrededor del proyecto,
una especie de nube que los seguía en silencio. Incluso William Friedkin, el director, terminó afectado. Aunque la película le dio fama y prestigio, nunca volvió a repetir un éxito tan grande. Además, cargó con la reputación de haber maltratado psicológicamente a su equipo en aras del realismo, lo que manchó su carrera. En entrevistas posteriores, Friedkin reconocía que había momentos durante el rodaje en los que sentía que no estaba al mando, como si una fuerza ajena manejara la atmósfera y a las personas en el set. Pero lo más inquietante era que los sucesos extraños no terminaron con los créditos finales. Hubo reportes de que las copias de la película proyectadas en diferentes cines se dañaban inexplicablemente, generando imágenes distorsionadas que parecían mostrar rostros ocultos o figuras que no correspondían a ninguna escena real. Los espectadores aseguraban que el demonio se manifestaba a través de fallos técnicos. En 1979, cuando la cinta fue relanzada en cines debido a su enorme éxito en vídeo, volvieron a registrarse incidentes extraños. En algunos teatros se reportaron apagones repentinos, proyecciones interrumpidas y hasta incendios pequeños en las cabinas de proyección. Los encargados de las salas juraban que jamás habían visto nada igual con otras películas. El eco de la maldición incluso alcanzó a los críticos y periodistas que se acercaban demasiado a la película. Algunos reportaron pesadillas recurrentes tras entrevistar a los actores, otros afirmaban que objetos en sus casas se movían tras pasar horas revisando escenas para escribir sus artículos. Aunque nunca se comprobó nada, el mito ya era imparable. Uno de los casos más sonados fue el de Mercedes M.C. Cambridge, la actriz de voz que interpretó los diálogos demoníacos de Eragen. Para conseguir aquel tono gutural y espantoso, M.C. Cambridge se sometió a condiciones extremas. Fumaba constantemente, bebía alcohol y hasta vomitaba para lograr el sonido áspero y perturbador. Años después, su vida personal se vio golpeada por tragedias terribles, incluida la muerte violenta de su hijo, que asesinó a su familia y luego se quitó la vida. La prensa sensacionalista no tardó en vincular esa desgracia a la maldición del exorcista. Lo que parecía evidente era que, de un modo u otro, quienes habían estado ligados a la película arrastraban consigo una carga oscura. No todos murieron jóvenes ni de forma trágica, pero casi todos coincidían en que aquel rodaje había sido un punto de inflexión en sus vidas. Como si hubieran abierto una puerta que nunca lograron cerrar del todo. Y mientras los años pasaban, el mito solo crecía. Cada vez que ocurría una desgracia a alguien relacionado con el exorcista, los titulares reaparecían, la maldición ataca de nuevo. Era como si la sombra de Pazuzu, el demonio que poseía a Eragen, se hubiera desprendido de la pantalla para acechar en la realidad. Aunque habían pasado los años desde su estreno, la sombra del exorcista parecía negarse a desvanecerse. Lejos de quedar como un simple recuerdo del cine de los 70, la película regresaba cada cierto tiempo a la conversación pública, y con cada reaparición surgían nuevos rumores, nuevas tragedias y nuevas pruebas de que algo extraño la rodeaba. La maldición, para muchos, nunca había terminado. En 1979, cuando Warner decidió relanzar la película en cines, las leyendas volvieron a cobrar vida. Proyecciones interrumpidas, apagones inexplicables y averías en los proyectores se reportaron en varias ciudades. Hubo quienes afirmaban que los rollos de película llegaban dañados o con fotogramas alterados que no pertenecían a la cinta original. Algunos espectadores aseguraban haber visto rostros demoníacos fugaces en la pantalla, figuras que no aparecían en las copias oficiales. La compañía lo atribuyó a fallos técnicos, pero los rumores de lo sobrenatural se intensificaron. La Iglesia, que en un principio había reaccionado con condena, no pudo ignorar el fenómeno. Aunque muchos sacerdotes criticaban la película como blasfema y peligrosa, otros la consideraban una advertencia necesaria. Hubo casos documentados de feligreses que acudieron a pedir exorcismos tras verla, convencidos de que habían quedado marcados por el mal. En Roma,
Incluso circulaban rumores de que algunos cardenales habían visto la cinta en privado para evaluar su posible impacto demoníaco. En los años 80, cuando la película se emitió en televisión por primera vez, volvieron a aparecer informes de sucesos extraños en los hogares. Personas que aseguraban que los aparatos eléctricos se apagaban solos durante las escenas más intensas, o que escuchaban golpes en sus casas justo en el momento en que el demonio insultaba a los sacerdotes en la pantalla. Otros decían haber sufrido parálisis del sueño esa misma noche, convencidos de que algo había entrado en sus habitaciones después de ver la película. El mito creció aún más en los 90, cuando se estrenó la llamada versión extendida de la película, aquella que incluía la famosa escena de la bajada de escaleras en araña. La secuencia, perturbadora como pocas, fue censurada en 1973 por ser considerada demasiado fuerte, pero su incorporación al montaje de 2000 volvió a despertar la fascinación y el temor. Nuevamente, se reportaron mareos, vómitos y ataques de pánico en los cines, como si la maldición despertara cada vez que la película regresaba. Lo curioso es que la leyenda trascendía al propio filme. Algunos de los que habían participado en las secuelas del Exorcista también aseguraron haber sido perseguidos por sucesos extraños. En el rodaje de El Exorcista II, El hereje, de 1977, ocurrieron accidentes y contratiempos que alimentaron la idea de que cualquier intento de continuar la historia estaba condenado. Incluso críticos y estudiosos que dedicaban años a analizar la película admitían haber tenido experiencias inquietantes. Sueños recurrentes con rostros deformes, voces en la oscuridad o la sensación de estar siendo observados. En paralelo, la vida de los actores seguía marcada por la sombra del demonio. Linda Blair intentó dejar atrás el papel que la había hecho famosa, pero jamás pudo escapar del estigma. Cada nuevo proyecto se veía eclipsado por el recuerdo de Dagen, y la actriz terminó sumida en problemas personales y legales. Aunque más tarde logró reconstruir su vida dedicándose a causas benéficas, siempre cargó con la cruz de haber sido la niña poseída. La actriz Ellen Burstyn continuó hablando en entrevistas sobre la extraña energía que se respiraba en el rodaje. Aseguraba que había algo más allá de lo que podía explicarse con accidentes o coincidencias. En sus palabras, El Exorcista era una obra que tocaba fuerzas que deberían haber permanecido dormidas. Mientras tanto, críticos, periodistas y fanáticos alimentaban la narrativa de la maldición recopilando cada desgracia vinculada a la película. La lista de muertes, accidentes y traumas era demasiado larga como para ignorarla. Desde técnicos anónimos que habían sufrido accidentes de tráfico después de trabajar en la producción, hasta familiares de actores que murieron en circunstancias repentinas, todo parecía sumarse al mito. Incluso los investigadores paranormales llegaron a considerar El Exorcista como un caso único. Algunos afirmaban que la película actuaba como un canal, que al mostrar de manera tan explícita el mal, abría una puerta que permitía a fuerzas oscuras manifestarse en la vida real. Otros lo interpretaban como una maldición autoalimentada. Cuanto más creía la gente en ella, más fuerza adquiría, provocando que cualquier desgracia cercana fuera atribuida al filme. Lo cierto es que, pasadas ya varias décadas, El Exorcista seguía siendo considerada la película más maldita de la historia del cine. Ninguna otra producción acumulaba tantas leyendas, tantas coincidencias y tantas desgracias. Y, lo más inquietante, era que aún en tiempos recientes, quienes se acercaban demasiado a la obra confesaban sentir su peso. En foros de internet, fanáticos relatan experiencias perturbadoras después de verla, desde sueños vívidos con demonios hasta fenómenos poltergeist en sus casas. En algunos países, sacerdotes todavía advierten contra verla, asegurando que las imágenes y los sonidos son lo suficientemente fuertes como para abrir la mente a lo impuro. Era evidente que El Exorcista había trascendido el cine para convertirse en un mito moderno, un relato en el que realidad y ficción se entrelazaban hasta el punto de ser indistinguibles. Una película que no solo aterrorizaba en la pantalla,
sino que parecía extender su influencia en el mundo real, como si Pazuzu nunca hubiera quedado encerrado en la ficción. Han pasado ya más de 50 años desde que El Exorcista aterrorizó por primera vez a las audiencias del mundo, y sin embargo, el eco de su leyenda no se ha desvanecido. Al contrario, con el paso del tiempo, la película ha dejado de ser únicamente un clásico del cine de terror para convertirse en un mito cultural, un fenómeno que trasciende generaciones y que aún hoy sigue envolviendo a quienes se atreven a contemplarla. Lo más sorprendente es que, a pesar de los avances tecnológicos, de la evolución del cine de terror y de la multiplicación de historias más gráficas y explícitas, El Exorcista continúa conservando un aura única. Muchos críticos aseguran que es el realismo de la historia lo que la hace tan perturbadora. No es un monstruo ficticio ni una criatura sobrenatural inventada, sino la representación del mal más primitivo y universal, el que acecha en las sombras y puede apoderarse de cualquiera. Pero esa fuerza no se limita a lo narrativo. La maldición que supuestamente persiguió al rodaje y a quienes participaron en él se ha convertido en un elemento inseparable de su leyenda. Cada nuevo reestreno, cada aniversario y cada documental vuelve a sacar a la luz las muertes, accidentes y coincidencias que marcaron su historia. Y aunque algunos intentan explicarlo como simples casualidades, el mito ya tiene vida propia. En 2018, por ejemplo, cuando se cumplieron 45 años de su estreno, varios artículos repasaron las tragedias vinculadas a la película y las reacciones del público en su época. Nuevas generaciones, que jamás habían visto la cinta en una sala oscura, decidieron experimentar lo que sus padres y abuelos vivieron en 1973. Sorprendentemente, muchos jóvenes reportaron sensaciones similares: mareos, ansiedad e incluso sueños perturbadores tras verla. Como si, a pesar de los años, el filme siguiera transmitiendo la misma energía oscura. La influencia de El Exorcista se extendió mucho más allá del cine. En la cultura popular, referencias a la película aparecen en series, canciones, novelas y hasta en discusiones académicas sobre religión y psicología. El rostro de Eragen, con la piel demacrada y los ojos amarillentos, se convirtió en un símbolo universal del terror. Y, lo más inquietante, fue que para muchos dejó de ser solo ficción. Había quienes aseguraban que esas imágenes podían ser vehículos para atraer lo maligno. Incluso en la Iglesia, la película dejó una huella profunda. Aunque en su momento fue condenada como blasfema, con el paso de los años algunos sacerdotes admitieron que había inspirado a muchos a volver a la fe. Hubo un incremento en las solicitudes de exorcismos en todo el mundo después de su estreno, algo que la propia Iglesia reconoció. De algún modo, El Exorcista hizo visible para el gran público la práctica de los exorcismos, que hasta entonces permanecía casi en secreto. La pregunta que muchos siguen haciéndose es: ¿realmente estaba maldita la película, o fue la mente humana la que construyó esa maldición? ¿Fueron las muertes y accidentes simples coincidencias, o pruebas de que algo oscuro se liberó durante el rodaje? Lo cierto es que, sea cual sea la respuesta, la percepción colectiva ya no puede borrarse. Hoy, El Exorcista es visto como más que una película, es un portal. Para algunos, hacia un miedo primitivo que nos recuerda la fragilidad del ser humano frente a lo inexplicable. Para otros, hacia energías reales que nunca deberían haberse invocado. Lo indiscutible es que su legado ha trascendido el cine y se ha convertido en parte de nuestra mitología moderna, en un relato que aún inquieta medio siglo después. Cada vez que alguien decide apagar las luces, encender la pantalla y ver a Eragen retorcerse en su cama mientras una voz gutural insulta a los sacerdotes, revive el mismo ritual que millones de personas experimentaron en 1973. Un ritual que, para algunos, es solo entretenimiento, para otros, un juego peligroso que no debería repetirse. Porque la verdadera maldición del exorcista quizá no está en los accidentes, ni en los incendios, ni en las muertes de los actores.
La verdadera maldición podría estar en su capacidad de seguir perturbando nuestras mentes, de sembrar dudas, de hacernos sentir que el mal no es solo un concepto religioso, sino algo tangible que puede acechar en cualquier momento. Y mientras existan espectadores dispuestos a enfrentarse a ella, la película seguirá viva, con todo su misterio y su leyenda intacta. Un testamento oscuro de cómo una obra de ficción puede transformar la realidad, difuminando los límites entre lo que ocurre en la pantalla y lo que nos acompaña después, en la penumbra de nuestras propias habitaciones. Quizá por eso, tantos años después, sigue siendo llamada la película más maldita de todos los tiempos. Y quizás, en el fondo, esa es la prueba definitiva de que algunas historias no son simplemente inventadas, sino invocadas.